Muchas gracias, don Vicente, por sus palabras y por su presencia en este acto, con lo que significa de aliento para todos nosotros y también de reconocimiento para Jesús Espeja. Y también a continuación, Fray Jesús Díaz Ariego, doctor y profesor de teología. Y si me permiten, porque estamos en familia, a nosotros a Jesús le decimos que es el discípulo amado de Jesús Espeja, me refiero. Entonces, como discípulo amado, pues seguro que le perdonamos pues, el exceso de cariños y de elogio, pero también es el teólogo, y todo discípulo pues siempre mantiene una dialéctica con su maestro, y con gusto ahora escuchamos su intervención. Muchas gracias, buenas tardes. Una vez más tengo el honor de presentar un libro de Jesús Espeja, pero en esta ocasión, y dada la excelente presentación que acaba de realizar don Vicente, como ha entrado así en un modo exhaustivo en el libro, yo me voy a detener más bien en lo que subyace al libro, ¿no? Es decir, qué subyace en un teólogo, en este caso como Jesús Espeja, para escribir lo que escribe, para pensar como piensa y para comprometerse como se compromete, ¿no? De ahí que me voy a detener más del autor al libro, al conjunto de sus libros, y de los libros al autor, ¿no? Quisiera hacer como tres precisiones muy sencillas en el inicio de mi intervención. Y como yo quiero animarles a que lean teología, y de un modo especial a que lean el libro que estamos presentando, nos podemos percatar que hay lectores, o los lectores más comprometidos, son aquellos que son capaces de leer un libro a través de otros. Porque cuando uno lee un libro a través de otro, o de otros libros, pone en diálogo ideas, contrasta pareceres, contrasta pensamiento y enriquece de alguna forma más no solo la propia opinión, sino las opiniones que está contrastando. Hay un modo, por tanto, de acercarse a los autores desde un panorama más amplio y, por tanto, más enriquecedor. Los exégetas nos dicen que si realmente uno quiere entrar en el corazón de un texto bíblico, debe leerlo a través de otros textos bíblicos que lo pongan en relación. El presente libro de Jesús Espeja, Los 50 años del Concilio, Camino Abierto para el siglo XXI, no es un libro aislado en el conjunto de sus numerosas publicaciones y escritos. Es coherente en el conjunto de lo publicado hasta ahora por el autor a lo largo de muchos años de vida docente y de vida académica. Don Antonio nos recordaba hace un momento la lista o el número de libros que ha publicado en la editorial de San Pablo. Yo he contabilizado en Jesús Espeja más de 40 títulos de libros publicados. He contabilizado solamente en Ciencia Atomista más de 65 artículos, amén de otras colaboraciones en revistas de gran renombre internacional, como es Revito Mis, como es Almaticenses, la revista de la Universidad Pontificia de Salamanca, Estudios Filosóficos. Y dada la gran preocupación pastoral que tiene Jesús, como luego os diré, son numerosas sus intervenciones en revistas de divulgación espiritual y pastoral, como es Teología Espiritual, Salterra, Iglesia, Vida Nueva. Por tanto, el libro de Jesús Espeja, este último, hay que leerlo dentro del contexto de lo que han venido siendo sus publicaciones a lo largo de toda su vida académica. Segunda precisión importante. Existen acontecimientos en la historia relevantes y cuya relevancia está por la influencia que han generado, ¿no?, en la sociedad o en el mundo. Me gusta mucho esa expresión que el propio Jesús utiliza en el libro, expresión de Paul Ricoeur: hay acontecimientos que dan que pensar. Hay acontecimientos históricos en la vida de los pueblos, de las culturas, incluso en la vida de las personas, que dan que pensar. En la historia contemporánea de la Iglesia, la celebración del Concilio Vaticano II hace 50 años sigue dando que pensar. Dicho en otros términos, cualquier acercamiento que hagamos a nuestro pasado requiere una recuperación de la memoria vivida. Es importante esta clave para entender a Jesús Espeja y en lo que está produciendo estos años, ¿no? Es decir, cualquier acercamiento que hagamos al pasado
requiere una recuperación de la memoria vivida. Bueno, pues esta memoria se reconstruye desde lo más próximo y desde lo más cercano. El concilio fue un acontecimiento que marcó la trayectoria teológica de Jesús en una dirección sin retorno. En este sentido, el libro no es el resultado de un pensamiento improvisado. Yo diría que es más bien la consecuencia de un proceso personal de maduración cuando se detiene a contrastar y a analizar lo vivido. El lector se encuentra ante la madurez de un teólogo que ha vivido intensamente estos últimos 50 años de vida eclesial. Por esta razón, hemos de leer el libro no solo desde el conjunto de su obra escrita, sino también desde el impacto que el concilio ha tenido en el autor. El lector podrá comprobar que hay algo de relato autobiográfico en las páginas que recorren el libro, de un modo especial en las primeras páginas del libro. Pero a través de la memoria personal, he aquí su forma creativa de escribir. A través de la memoria personal, y ahí está su creatividad, podemos atisbar al mismo tiempo una memoria colectiva. No se logra fácilmente hacer esto. Cuando uno relata una memoria personal de lo vivido, traspasar de esa memoria personal a una memoria colectiva. Yo diría que Jesús lo logra, y lo logra espléndidamente en muchas páginas de este libro. Hay memorias personales que logran solamente cambiar la vida de aquellos que las recuerdan, pero hay memorias personales, y es el caso de Jesús, que logran dinamizar lo comúnmente compartido. El libro es una reflexión sobre lo acontecido en la Iglesia Universal en estos últimos 50 años, visto desde la vivencia personal de su autor, pero con el contraste de otros teólogos y creyentes. También con el diálogo permanente ante las principales cuestiones que aquietan e inquietan al mundo en su dinamismo cultural y religioso. Tercera precisión. No podemos entender la sensibilidad teológica de Jesús Espeja sin conocer su estrecha relación con la Iglesia latinoamericana. Don Vicente nos recordaba al inicio de su intervención algunos de los lugares en los cuales Jesús desarrolló su docencia en Latinoamérica. El contacto con América Latina marcó sin duda alguna su reflexión teológica. Añado a lo que don Vicente decía, los contactos permanentes que Jesús ha tenido y sigue teniendo con el Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, que reúne a las 22 conferencias episcopales de América Latina. Colabora con su docencia, o ha colaborado a lo largo de estos años con su docencia, incluso en algunos de sus centros. La reflexión de CELAM, como la reflexión de otros foros teológicos latinoamericanos, están siempre muy presentes en la reflexión teológica de Jesús Espeja. Todos estos lugares de América Latina han configurado en Jesús, yo diría sobre todo, una metodología de trabajo y le han fraguado una sensibilidad especial a la hora de escuchar las voces del mundo, especialmente la de los más necesitados. En los escritos de Jesús se puede observar siempre este proceso metodológico en la elaboración de sus orientaciones teológicas. Análisis de la realidad, reflexión teológica y pistas de acción pastoral. Podéis observar en todos sus escritos más o menos estos tres pasos. Análisis de la realidad, cuál es el problema al que hay que dar una respuesta. Reflexión teológica, iluminación, sobre todo desde la palabra de Dios, porque Jesús es alguien muy sensible a la dimensión de la Escritura en su teología, y pistas de acción pastoral, desde la enorme sensibilidad misional y pastoral que él tiene. La teología de Jesús está muy orientada a la acción pastoral, a la misión de proclamar el Evangelio, dejándonos interpelar por él. Bien, en el libro subyacen tres elementos. A Jesús siempre le gusta decir tres, siempre hay su visión de tres, ¿no? Bueno, pues yo también me voy a centrar en tres elementos que se reflejan en su libro y que subyacen a su escritura. Una formación personal que en el autor se vuelve una experiencia de vida imborrable, una base teológica fundamental, irrenunciable para él, y un compromiso coherente. Una formación personal que en él se vuelve una experiencia de vida. El autor, como todos los teólogos de su generación, ha sido sólidamente formado en la teología de Santo Tomás.
Llama la atención cómo algunas intuiciones teológicas del doctor Angélico han calado en teólogos como Espeja, de tal manera que le han acompañado en toda su trayectoria reflexiva. Solamente destaco un aspecto que ha calado, que Santo Tomás ha logrado calar en el pensamiento de Jesús. Y es esta idea. Para Santo Tomás habla de una cierta disposición del ser humano para ser transformado y elevado por la gracia de Dios. Esa cierta disposición que siempre hay en la naturaleza humana para ser transformado o elevada por la gracia de Dios. Bien, esta visión tan lógica de Santo Tomás, y Santo Tomás dedica páginas y páginas a explicarla, que denomina potencia obediencial, permite a los teólogos como Espeja poner en relación dos palabras que brotan de la experiencia de fe: creación y salvación. No es posible en teología cristiana separar ambos términos como si de dos opuestos se tratase. Esta correlación entre creación, es decir, experiencia humana, y salvación, es decir, la comunicación de Dios, que en cristiano decimos o hablamos en términos de revelación, se convierte en una clave teológica irrenunciable para el Concilio Vaticano II y es decisiva para la evolución del pensamiento teológico en Jesús Espeja. Teólogos como Dominique Chély, Yves Congar, Henry de Lubac ahondaron en esta cuestión. El primero, Chély, le abrió a Espeja la densidad teológica de lo histórico y el compromiso con la historia. El segundo, Congar, y las posteriores decisiones conciliares lo abrieron a una nueva eclesiología. A partir de los planteamientos de Henry de Lubac, Jesús profundiza en la superación de todo dualismo teológico, en concreto superando la contraposición de lo natural a lo sobrenatural. Hay un modo, por tanto, de abordar el encuentro del hombre con la fe, talante dominicano, yo diría, si se me permite la expresión. Una actitud intelectual de lo dominicano. Qué importante es en la vida, decía el profesor emérito Antonio Osuna con motivo de su jubilación académica y entrañable amigo de Jesús, por eso lo traigo aquí a colación, decía Antonio Osuna, qué importante es en la vida no tanto hacer lo que se quiere, como querer lo que se hace. Estudiar y comunicar los contenidos de la teología, sigue diciendo el profesor Osuna, por cuanto tiene de intento de respuesta a los interrogantes de la fe, gusta y satisface, como placen y llenan las cosas que se quieren. El lector podrá comprobar en los escritos de Jesús, especialmente en este último libro, lo que le gusta y le place. Muestra querer, en efecto, lo que hace. Esta clave de lectura no se nos debe escapar. Desde ella nos adentramos en sus modos propios de razonar y abordar las cuestiones que especialmente le aquietan. De ahí que podamos decir, la teología de Jesús Espeja, siendo más vocación que profesión, no nace tanto de la curiosidad intelectual como de las necesidades de la fe eclesial cuando éstas buscan inteligencia. Una base teológica fundamental. Voy a decirla rápidamente porque don Vicente pues, la ha acuñado muy bien en su exposición. Hay dos grandes cuestiones que han estado siempre, teológicas, ¿no? que han estado siempre presentes en el espíritu que anima el trabajo teológico de Jesús Espeja, que animó sin duda alguna su docencia académica e inspiró el conjunto de sus publicaciones, aunque estas dos grandes cuestiones no estén del todo resueltas o definitivamente resueltas. La primera cuestión es la teología de la encarnación, una teología de la encarnación que impulsa a una sociedad a ser más humana, usando las luces de la fe y de la razón. Y en segundo lugar, la gran preocupación teológica de Jesús es la elaboración en su pensamiento, aquello que él entiende como el vasto mundo de la verdad. Ahora lo explico. Es decir, el vasto mundo de la verdad como un instrumento de justicia social ante la realidad sangrante de los pobres. La teología de la encarnación, desde la primacía que tiene en la palabra de Dios, como ya os he señalado, la primera cuestión, o esta cuestión, se deduce de la tesis fundamental del libro, que es la siguiente. Dice Jesús,
La encarnación ha tenido lugar de modo único en el acontecimiento Jesucristo. Pero esta palabra encarnada deja también su luz en todo ser humano. Por eso podemos hablar de una encarnación continuada, cuyo signo es la Iglesia, suscitada y sostenida por el Espíritu, siempre dentro de una historia cambiante. En la teología de Speja, Jesucristo es el centro. La centralidad de Jesucristo no surge tanto de la reflexión teórica que un teólogo puede hacer, como del encuentro personal que todo teólogo ha de tener, porque el teólogo también busca ser creyente o quiere ser creyente. En los libros de Speja se atisba un encuentro personal con Jesucristo. Esta clave, o sin esta clave, a veces es difícil profundizar en su teología. En Jesús Speja se manifiesta o se expresa un encuentro personal con Jesucristo. Un Jesucristo confesado, vivido y celebrado en el seno de la Iglesia. De ahí que los procesos históricos que la Iglesia, haya tenido son objeto de especial interés para su teología. Entre ellos, como ya se ha indicado, el Concilio Vaticano II. Esta apreciación, la centralidad de Jesucristo y su encarnación, tiene sus consecuencias. Si nuestra fe confiesa que Dios se ha encarnado en Jesucristo, el mundo entra en la centralidad de la Iglesia. La Iglesia está en el mundo. La misión esencial de la Iglesia debe asumir también la realidad cambiante del mismo mundo. En este sentido, la Iglesia misma se vuelve acontecimiento. Segunda cuestión teológica importante que subyace en el pensamiento teológico de Jesús Speja. La verdad que brota de la compasión. Esta segunda cuestión tiene que ver con la verdad cuando se relaciona con la compasión. La teología de Speja habla de una verdad compasiva. No podemos leer teológicamente a Speja sin esta clave. En ella se desarrolla la escucha a los demás, especialmente la escucha, como también se nos indicó en las intervenciones anteriores, de aquellos que más sufren como consecuencia de la injusticia social. Estos verdaderos desheredados de este mundo reclaman opciones evangélicas concretas que articulen teología y ética. Un compromiso. El compromiso dominicano de Jesús es heredero de un talante recibido, yo diría, de otros hermanos que nos han precedido en el compromiso intelectual con la reflexión sobre la fe. He elegido uno por el contexto americano que también lo representa y por la importancia que esto tiene en la teología de Jesús. Es el ejemplo que nos da Bartolomé de las Casas. Podía haber elegido otros muchos, ¿no? Bartolomé de las Casas, cuando se dispuso a defender teológicamente, es importante esto, a defender teológicamente a los sometidos indios americanos, tuvo un gesto intelectual sin precedentes. Ese gesto, ese modo teológico de defender, por tanto ético y moral, de defender a los indios americanos de su tiempo, es de enorme actualidad. Ese gesto, ese modo de hacer teología es de enorme actualidad. Es algo más que una idea, es un talante, una forma moral de enfrentarse a los problemas. Bartolomé de las Casas marcó un nuevo camino hacia la racionalidad y lo marcó desde esa forma moral de enfrentarse a los problemas. Una racionalidad que se precie debe partir de la injusticia como aquello que da que pensar. La verdad no puede encubrir a la injusticia. En la imaginería castellana, y permitidme que, utilizando el símil pues, de otro autor, de un filósofo, pero me viene muy bien aquí a colación porque ante todo Jesús es castellano y en sus libros también se nota que es castellano y es castellano de raza, voy a utilizar ese símil que retomo de un filósofo también muy amigo y próximo a nosotros. Es la figura del ecce homo. El ecce homo, figura tan representada, como bien sabéis, en la cultura castellana, lo podríamos traducir, o como lo traduce este filósofo, si esto es un hombre. Yo añadiría, si acaso esto fuera un hombre, lo que representa el ecce homo, si acaso esto fuera un hombre. El nazareno, acusado de querer ser un rey que haga sombra a César, aparece humillado, torturado y deshumanizado. Pilatos pregunta entonces si vale la pena procesar a quien ni siquiera tiene apariencia humana. Ecce homo es una pregunta importante
porque nos va la vida en ello, decía este filósofo. Si la respondemos mal, somos nosotros los que quedamos fuera de juego. Si el hombre o la mujer quiere alcanzar la dignidad del ser humano, solo hay un camino: hacerse cargo de la inhumanidad del otro, la compasión. Una pregunta capital, pero incómoda, peligrosa, por eso la olvidamos. El camino teológico emprendido por Espeja se puede comprender desde este compromiso. En el camino abierto al siglo XXI está el reclamo que hace al final del libro. Los signos de los tiempos exigen un discernimiento constante sobre el Dios del que hablamos y predicamos. Si es el Dios experimentado y predicado por Jesús, este Dios predicado habrá de incluir la propuesta del Evangelio, una iglesia más samaritana y comprometida con la verdad que descubre la compasión humana. Muchas gracias.